Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar titulado Domina la era digital en B2B. Estrategias y herramientas para que tu pyme crezca en mercados competitivos. Rápidamente, las temáticas que abordaremos a lo largo de este webinar. Hablaremos sobre estrategias de digitalización para empresas B2B, estrategias de crecimiento en mercados competitivos, cómo destacarse y expandir el negocio, cómo optimizar los canales de venta online, en la venta cross-border. También hablaremos sobre tendencias y desafíos futuros en el ámbito B2B. También en una segunda parte hablaremos sobre las plataformas de digital commerce, qué rol cumplen para materializar o facilitar la materialización de modelos de negocios, cuáles son los procesos en un segundo plano, administrativos, comerciales, operativos que se desprenden, y después los distintos niveles de interoperabilidad del negocio, cómo la plataforma sirve para poner en producción esos procesos y cómo se conectan después internamente con sistemas de gestión. Mi nombre es Norberto Serasale. Rápidamente me presento. Soy Digital Business Architect de Easy Commerce. Easy Commerce es una empresa tecnológica que desarrolla soluciones basadas en tecnología propietaria, cloud, de Digital Commerce. Tengo experiencia en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del retail y también de logística, sobre todo precisamente en la arquitectura de procesos y sistemas que soportan los procesos comerciales y operativos de empresas que incursionan en estrategias de digital commerce. Y me acompaña Pablo Couso de Datisa. Pablo, te cedo la palabra para que te presentes. Norberto, pues muchísimas gracias y encantado de estar contigo. Y bueno, yo soy Pablo Couso, director comercial de Datisa, y bueno, Datisa somos una empresa desarrolladora de RP, llevamos 43 años en el mercado y bueno, desarrollamos RP, aunque realmente nos gusta hoy en día definirnos sobre todo como una empresa que ayuda a sus clientes a transformarse digitalmente, ¿no? En un momento en que las empresas, las pymes, ¿no?, se ven tan obligadas a cambiar sus modelos de negocio para adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Pues creo que ese es el papel que jugamos y lo hacemos conjuntamente con la red de partners que tenemos, entre los que está Easy Commerce, con el que compartimos este webinar. Y bueno, la verdad es que, Norberto, creo que va a ser un webinar, un evento muy interesante, ¿no? Tocamos un tema muy retador, como es la transformación, ¿no?, de las empresas que hacen B2B. Bueno, creo que es interesante para cualquier empresa que tenga inquietud por temas de digitalización, ¿no? Pero especialmente lo estamos enfocando a pymes mayoristas B2B, que operan en mercados B2B. Bueno, pues España, Argentina, Latinoamérica está llena de polígonos industriales, ¿no?, alrededor de nuestras ciudades, en las que nos encontramos con empresas, con pymes, ¿no?, que comercian con un determinado tipo de producto, ¿no?, que lo compran, lo almacenan y lo distribuyen local, a nivel comunitario, a nivel nacional e internacional, ¿no?, entre sus clientes, ¿no? Son mercados típicamente B2B que operan en sectores pues normalmente muy maduros, ¿no? Hablamos de sectores como la alimentación, como las bebidas, los licores, ¿no? Productos para mascotas, electrónica, material para construcción, sectores muy maduros con márgenes muy estrechos, ¿no? Márgenes ya de por sí estrechos, pero que además esto se ve pronunciado tras la cadena de crisis que venimos viviendo desde 2010, o sea, 2008-2010. Pues unas crisis, primero con la gran crisis financiera, después viene la pandemia, entramos ahora con las crisis de las guerras, ¿no?, con toda la inflación tremenda que estamos padeciendo y que está sometiendo todavía más estrés los márgenes de las empresas, ¿no? Y esto, además, lo que genera es un contexto en que la tendencia es a vender cada vez menos y no a vender más, ¿no? Y bueno, y además en un entorno, ¿no?, disruptivo en el que el cliente cada vez es más digital, nuestro cliente, el cliente de las pymes B2B, cada vez es más digital, lo cual crea nuevos escenarios de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí pues un entorno, un contexto muy retador, ¿no? Muy retador, con amenazas, por supuesto, pero que también esconde muchas oportunidades, ¿no? Y yo creo que en este webinar de lo que vamos a hablar es de cómo encontrar oportunidades, ¿no?, especialmente a través de la digitalización y de la diferenciación con nuestra competencia gracias a la digitalización, ¿no? Vamos a ver qué oportunidades hay y cómo esas oportunidades las podemos aprovechar para convertirlas en fortaleza, ¿no? Y bueno, yo creo que en un contexto como el actual,
actual, los retos que tienen las pymes mayoristas pues son básicamente de centrarse más en el cliente, de ser más flexibles, ¿no? Porque yo creo que hoy en día lo que va a caracterizar los próximos años, sin ninguna duda, es que los entornos van a ser más cambiantes, ¿no? Con lo cual lo que necesitamos es tener estructuras organizativas que tengan capacidad de adaptarse, ¿no? Esa es la estructura que tenemos que montar. Empresas, convertirnos en empresas que son capaces de mimetizarse con el entorno, ¿no? Y creo que la digitalización pues es una herramienta fundamental, ¿no? Para que tengamos empresas centradas en la rentabilidad, en los procesos, empresas centradas también en esa necesidad de transformación constante, ¿no? que tenemos que hacer. Y bueno, pues de esto vamos a hablar, ¿no? Y creo que en un contexto, pues, como el que acabamos de dibujar, ¿no? Con márgenes tan estrechos, tanta competencia, etcétera, pues creo que una de las estrategias que sin duda están haciendo las pymes más punteras, ¿no? Es la de diversificación de los canales de venta, ¿no? Diversificación de canales de venta, es decir, no se busca vender más y mejor, ¿no? Y no solamente vender por los canales en los que tradicionalmente estamos especializados, sino abrir más canales y digitalizar todos esos canales, ¿no? Pues, por ejemplo, hay pymes que tradicionalmente hacían su venta con equipos comerciales y visita al cliente profesional, ¿no? Pues hoy en día pues podemos tratar con otros canales de venta como las tiendas físicas, como el e-commerce, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente en este webinar, porque de lo que vamos a tratar de centrar es cómo dentro de una estrategia de diversificación de canales, el e-commerce y el digital commerce, que es un concepto más amplio que ahora Norberto nos va a explicar, ¿no? Cómo el e-commerce juega un papel central, ¿no? Y cómo nos puede ayudar el e-commerce y las estrategias de digital commerce a tener esa capacidad de vender más y mejor que necesitamos, ¿no? Y también, aparte de hablar de digital commerce, vamos a hablar también de la importancia de que todos esos canales de venta y muy especialmente el e-commerce esté integrado perfectamente con el sistema general de gestión que es el ERP, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que vamos a hablar, de estrategias de venta basadas en diversificación de canales y en comercio digital y también en la integración con los sistemas de backend y con los sistemas de back office, principalmente del ERP. Y bueno, Norberto, pues si te parece, empezamos un poquito en conversación, ¿vale? Entramos en conversación. Empecemos. Vamos a ello. Y bueno, Norberto ya se presentaba él mismo, es un especialista de muchos años en temas de comercio electrónico, ¿no? Y comercio digital. Maneja conceptos que para muchos son novedosos, como el de digital commerce, que estamos más acostumbrados a hablar del e-commerce que del digital commerce, que es un concepto más amplio, ¿no? Y que creo que además se adapta mejor a este contexto de necesidad de transformación que estábamos comentando, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito cómo estas plataformas de digital commerce, que incluyen e-commerce, son facilitadoras de transformaciones del modelo de negocio, ¿no? De poder instrumentar estrategias de desarrollos de nuevos canales de venta, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ves esto. También el concepto de omnicanalidad, que me parece que es importante. Bien, sí, hay como un mundo o un universo de conceptos que se empiezan a conectar entre sí. Yo en ese sentido soy un fanático de los conceptos. A ver, la tecnología va cambiando, los negocios van madurando a la par o tienen que ir madurando a la par de la tecnología. Entonces soy fanático de los conceptos en el sentido de ir entendiendo, digamos, por qué hablamos de e-commerce, por qué pasamos a hablar de digital commerce, cómo se conecta eso quizá con una estrategia de comercio unificado, qué tiene que ver la omnicanalidad y la interoperabilidad. Sé que estoy tirando varios conceptos, parece un universo complejo, pero bueno, gracias a empresas como Datisa e Easy Commerce, digamos, materializar esos conceptos en la práctica es fácil. Hoy la tecnología está al alcance de la mano. Y es muy fácil la implementación. Cuando hablamos básicamente de e-commerce, esto tiene que ver también con una maduración de la organización y de cómo entiende sus canales de venta. Cuando hablamos de e-commerce, en la práctica de los negocios habitualmente es como que el e-commerce se pone a la par de otros canales de venta. Y básicamente compite con esos otros canales de venta de la organización. De hecho, normalmente es verlo, digamos, si se quiere, en un retail tradicional, por ejemplo, o con puntos de venta en la calle, compite con esos puntos de venta físicos en términos de ventas y margen. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de digital commerce es porque el concepto propiamente de comercio electrónico maduró
y ya se entiende que, como bien mencionabas al inicio, estamos hablando de digitalización. Entonces, esa tecnología que al principio estaba a disposición de un canal, ya empieza a, de alguna manera, también desembarcar en los otros canales precisamente para trabajar en este concepto de la omnicanalidad. De la ¿Qué significa? omnicanalidad, claro. Exactamente. Entonces, la omnicanalidad deja de ser simplemente un atributo de los canales digitales, de contacto y de venta digital, como pueden ser, bueno, la tienda online, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los marketplaces, pero ya también desembarca en incluso los canales físicos o mismo los canales tradicionales. Cuando digo los canales físicos son los puntos de venta, cuando digo quizá otros canales tradicionales como pueden ser la venta telefónica, como pueden ser la fuerza de ventas, el personal de ventas visitando a los clientes y levantando pedidos. Entonces, ahí ya hablamos de omnicanalidad. Desde ya esa omnicanalidad para que, digamos, el cliente la perciba con todos sus beneficios, o sea, reciba todos los beneficios de esa omnicanalidad, es fundamental la interoperabilidad, que es donde empezamos a conectar los canales entre sí, básicamente la información, digamos, que fluye, tanto que alimenta esos canales para la venta, por ejemplo, el inventario, o sea, el stock disponible o la información de los productos, así como hacia atrás, que tiene que ver con, una vez concretada esa venta, cómo empieza a interactuar con los sistemas internos para que esa experiencia del cliente sea satisfactoria y sin saltos de continuidad. Entonces, ahí es donde ya combinando propiamente lo que es omnicanalidad con esa interoperabilidad hacia atrás, es donde hablamos de estrategias de comercio unificado. Claro, qué interesante. Y además el digital commerce, tal como me lo explicabas tú en alguna ocasión, ¿no? También tiene mucho que ver con una herramienta para anclar los procesos administrativos comerciales también, ¿no? No solamente... Ujú. Sí, de hecho, en este sentido, la plataforma de Digital Commerce sirve como una piedra angular o como un punto de partida para los procesos. ¿Qué significa? No necesariamente los procesos se resuelven, o sea, comienzan y terminan en la plataforma de Digital Commerce. Por ejemplo, una orden de pedido. Una vez que un cliente o un vendedor, ya sea por línea telefónica o de manera presencial, carga un pedido o ingresa una solicitud con, no importa, determinada cantidad de artículos o tipo de artículos, cantidad, digo, eso es lo que facilita la plataforma en sí de Digital Commerce. Si tuviera que resumirla de alguna manera, es un catálogo de productos, obviamente con capacidad para facilitarle al cliente o al vendedor la búsqueda, al usuario, digamos, en términos Sí, genéricos, la búsqueda eficiente de los productos que necesita, comunicar promociones, precios, disponibilidad de producto y todo lo que tiene que ver después propiamente con el proceso ya más transaccional, el carrito de compras, que pueda ir alimentando el carrito de compras con los productos que está necesitando. Entonces, cuando ingresa una orden de pedido, básicamente, digamos, se disparan procesos administrativos y comerciales que no necesariamente se resuelven en la plataforma Digital Commerce. Por eso digo que es un punto de partida. Y ahí es donde empieza a jugar la interoperabilidad. Entonces, hay información de esos pedidos que tienen que fluir, por ejemplo, al sistema, lo que se llama normalmente, o puede ser el Warehouse Management System en el caso de la logística, o el Order Management en el claro. caso de la logística, que básicamente es recibir ese pedido con el detalle de los artículos que hay que ir a buscar al almacén. Esos artículos van a estar posicionados de manera inteligente en ese depósito para hacer más productivo el recorrido de los operadores en el depósito. Básicamente significa, cuando digo productivo, es en un mismo lapso de tiempo poder preparar y despachar mayor cantidad de pedidos. Claro. Eso en lo que respecta a la logística. Ahora, después, en lo que respecta propiamente al ERP,
digamos, es lo que dispara todo el proceso de, obviamente, eso que mencionaba recién con respecto a la logística tiene un impacto contable. Digo, el producto que estoy vendiendo lo tengo que dar de baja de mi contabilidad. Cuando lo doy de baja de mi contabilidad es porque lo estoy facturando. Esa factura se la tengo que hacer llegar a mi cliente. A su vez, digo, si eso después también se conecta con, obviamente que hay reglas de negocios en cuanto a listas de precios, descuentos, promociones, quizá por compras por cantidad, por ejemplo, en el caso de un B2B. Claro. Y ni que hablar de, por ejemplo, la logística. Si bien hablaba del Warehouse Management System, por ejemplo, en el ERP es también donde uno puede llevar el control de los gastos de expedición, de transporte. Correcto. Entonces, Ahí surge todo ahí ese es donde... mundo, ¿no?, de interoperabilidad con lo que se conoce como el backend, ¿no? O sea, es un poco toda esta cuestión de enlazar directamente con los procesos internos, ¿no? Que porque antes Exactamente. hablábamos además de la importancia en un contexto, ¿no?, coyuntural, como el que decíamos que viven hoy en día las empresas B2B, ¿no? De la importancia de diversificar los canales de venta para vender más y mejor, ¿no? Pero también hay una importancia clave en los procesos internos, ¿no? Porque se trata no solamente de facturar más, sino de hacerlo con rentabilidad. Es decir, hay que fijarse también siempre en cómo optimizar los procesos para que los gastos que genera la compañía pues sean los menores posibles y podamos de esa manera afectar directamente a la rentabilidad, ¿no? Y ahí me parece que es muy importante ese concepto de interoperabilidad, ¿no?, entre lo que es la relación con el cliente, ¿no?, a través de plataformas de e-commerce, de digital commerce, ¿no?, con los procesos internos, ¿no?, más íntimos, más operativos, ¿no?, de las empresas. Y creo que eso también permite hablar de algo que tú mencionabas hace un momento, ¿no?, que es el comercio unificado, ¿no? O sea, que tengamos diferentes canales de venta, equipos en ruta de vendedores, tenemos tiendas físicas, tenemos redes sociales, tenemos el e-commerce, ¿no?, B2B, B2C. Ese concepto de comercio unificado, ¿cómo lo relacionas tú con la omnicanalidad, la interoperabilidad, todos estos conceptos que estás hablando? Bien, lo primero y sobre todo entendiendo, digamos, a nuestro público, al que le estamos hablando ahora, mayormente pymes, o sea, acá lo que hay un camino para todo, ¿ok? En el sentido de que yo anteriormente mencionaba el e-commerce y cómo fue, si se quiere en términos generales o macro, cómo fue evolucionando hacia un concepto un poco más abarcativo, que es el digital commerce, hablando de procesos de digitalización, transformación organizacional. Pero la realidad es que, digamos, aquí lo importante es que la empresa, la pyme, reconozca en qué estadio se encuentra y cómo puede arrancar. No necesariamente caer en un estadio de comercio unificado. Esto depende mucho de la madurez Depende mucho interna de de cada... dónde estés, de la madurez. Sí, sí. Hay una escalabilidad siempre, igual que hay un camino que cada empresa recorre, ¿no? Tal Entonces, cual. Ahí, digamos, los que estamos en tecnología, eso quizá lo entendemos un poquito mejor. Solemos hablar mucho de lo que es el roadmap. El roadmap no es ni nada más ni nada menos que, digamos, básicamente un camino que uno arma, que lo puede diseñar para llegar a un punto o a una meta. Obviamente esa meta no es final, digamos, después es como que el camino evolutivo sigue. Pero aquí lo importante con respecto al comercio unificado es, primero, digamos, depende de la pyme que reconozca en qué estadio se encuentra y cuál es la mejor estrategia para iniciar ese camino. Quizá no necesariamente es caer de lleno ya en plantear una mega estrategia de comercio unificado y quizá puede arrancar por una estrategia propiamente de comercio electrónico. Yo tengo un canal en principio correcto. quizá con un equipo específico, porque esto también de alguna manera conecta con la estructura organizacional, es decir, un equipo específico dedicado a gestionar lo digital. Ahora, en la medida que eso va derramando positivamente sobre el resto de la organización, la empresa va aprendiendo, es ahí donde ya puede ir articulando una estrategia de comercio unificado, donde la interoperabilidad es un eje importantísimo porque el hecho de que los sistemas se puedan conectar entre sí facilita, es como decías, esa gestión eficiente. Básicamente estoy optimizando recursos, es decir, para administrar
X cantidad y distintos en naturaleza canales de venta o de interacción con mis clientes, con mi audiencia, hacia atrás, la estructura que está gestionando esos canales en todo sentido, desde lo comercial, desde lo operativo, desde lo administrativo, empieza a hacer sinergia entre sí. Entonces, esa es la ventaja de una estrategia de comercio unificado. Pero insisto, esas sinergias eh, a ver, a veces quizá lo recomendable no es quemar etapas, sino ir transitando ese camino de manera natural para que el mismo equipo de trabajo, la misma organización, lo pueda ir asimilando naturalmente. Obviamente que ahí, y es un punto que tocamos, está la presión competitiva. Eso también lo va marcando un poco el mercado, ¿no? Pero lo importante es que por lo menos la empresa inicie ese camino. Totalmente de acuerdo. Me parece que has hablado con mucha lógica y razonando muy bien las cosas. Una lógica además que yo comparto plenamente. Me parece que los conceptos son muy importantes. Antes lo hablabas tú, ¿no? Y me parece que Digital Commerce es un concepto importante porque te permite dibujar tu roadmap, ¿no? Es decir, tú puedes estar en una etapa, ¿no? La que sea, en un estadio, ¿no? Y abordar la siguiente etapa. Pero cuando lo haces a partir de una visión transformadora y de hacia dónde quieres ir, ¿no? Y de las etapas que puedes llegar a recorrer, me parece que es importante, ¿no? Que siempre estés pensando en el siguiente paso, pero también en los otros pasos que quieres dar en el futuro, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy, muy importante razonar y pensar de esa manera. Sí, y ahí está la importancia, creo yo, Pablo, creo que está la importancia también de nuestro rol, porque más allá de que en algún punto empresas como las nuestras, como Datisa Easy Commerce, finalmente lo que brindamos es un producto, pero ese producto se termina articulando en el marco de una solución y el valor que finalmente nosotros como empresas tecnológicas le aportamos a las pymes pasa precisamente por entender ese estadio en el cual se encuentra. Correcto. Estoy muy de acuerdo. Y ayudar a plantear ese roadmap. Estoy Entonces, muy de acuerdo. no, o sea, lo nuestro termina siendo más un rol consultivo de cómo, digamos, por dónde arrancar y cómo ir madurando o ir transitando ese camino de la manera, digamos, más armoniosa posible, digamos, apostando a que a los productos son flexibles. Claro, claro que Y sí. se pueden conectar entre sí. A Eso es lo veces es importante. una cuestión simplemente voy a usar un concepto que aprendí con la práctica de paciencia estratégica. A veces, digo, obviamente que hay que empujar ese itinerario, ese roadmap que uno arma, pero conciliando un poco con las dinámicas internas Totalmente de y del acuerdo. negocio. Por hacerte una última pregunta, Norberto, dentro del concepto de interoperabilidad, ¿no? Y relación con otros sistemas necesarios, ¿no? Hay una cuestión que a mí me parece importantísima, ¿no? Que es la relación también con los proveedores logísticos, ¿no? Los medios de pago también. Y más además en un momento, ¿no? Porque, claro, decíamos que si montamos una estrategia de diversificación de canales, ¿no? Para vender más y mejor, ¿no? Y canales tan paradigmáticos, ¿no? De cambio de paradigma como puede ser el e-commerce, que potencialmente te permite llegar a muchos más clientes y geográficamente también mucho más lejos, ¿no? De lo que habitualmente como empresa podrías estar acostumbrado a operar, ¿no? Claro, esto se produce en un momento donde ha habido un avance tecnológico muy grande. Ahora seguiremos hablando un poco de cómo la tecnología ha ido avanzando en los últimos años, ¿no? Y permite esa relación entre programas de la que tú te hablabas, ¿no? De cómo se pueden hablar hoy las soluciones informáticas, ¿no? Pero también ha habido no solamente una revolución tecnológica, sino también logística, ¿no? Es decir, en los últimos años hemos visto como la logística, con todo el desarrollo que ha habido del comercio electrónico, ¿no? Que ha venido además muy potenciado con la pandemia, ¿no? Pues hemos visto que una transformación brutal, ¿no? Del mundo logístico, cómo hoy es accesible a las pymes, ¿no? El hacer comercio electrónico sin hacer grandes inversiones en infraestructura. No hace falta invertir en almacenes, ni invertir en flotas de reparto, ni nada por el estilo, porque todo eso se puede subcontratar, ¿no? Lo cual implica que podemos vender más a más clientes, más lejos quizás también, ¿no? Sin inmovilizarnos en gastos fijos, ¿no? Sino que vamos adaptando el gasto a la evolución del negocio, ¿no? ¿Qué relación, ya ahora sí, informática, ¿no? De integración podemos tener con proveedores logísticos, con sistemas de medios de pago, etcétera? Bien, sí, hay todo, eso sería claro, ese segundo nivel de interoperabilidad que mencionaba. A ver, básicamente,
esto parte del concepto, me gusta hablar de ecosistema, a eso Sí, voy. sí, Entonces, sí, generalmente cuando la empresa, la pyme, arma una estrategia de digital commerce, quizás en el marco de una estrategia de comercio unificado, ahí es importante construir el ecosistema de servicios de apoyo que soportan esa operación. Entonces, ahí no necesariamente la empresa tiene que resolver todo con recursos propios. Digamos, también lo puede hacer recurriendo a la tercerización o al outsourcing. correcto. Digamos, quizá también en tecnología estamos más habituados a estos dos conceptos, ecosistema, outsourcing. En logística, puede llegar a ser un pilar fundamental, es un pilar fundamental del negocio, eso desde ya. Como todo área de negocio que se puede o no tercerizar, dependerá de si la empresa lo considera clave o no. Correcto, correcto. Entonces, quizá para una empresa que está iniciando una estrategia, está iniciando este recorrido, este camino por el digital commerce, quizá tercerizar es porque hoy no tiene las capacidades logísticas de repente voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy es una empresa B2B, que está iniciando quizás un canal de venta directa al consumidor final, lo que se llama quizás un direct to consumer. Ujú. Entonces, o sea, un fabricante que hace venta al consumidor final. Ahora, quizás toda su operación logística está pensada y está orientada precisamente a un B2B, a un modelo B2B. Claro. Entonces, digamos, esto cambia drásticamente en el sentido de que para un canal a consumidor final, a cliente final, tiene que piquear menor cantidad de unidades por pedido, tiene que piquear quizás volúmenes o cantidades de pedidos altamente variables. Eso es Mm, propio de la naturaleza del correcto. comercio electrónico. Entonces, quizás en ese sentido, para no alterar negativamente o para no perjudicar su operación logística actual, conviene ir por un modelo de tercerización. Entonces, hoy ya existen empresas, bueno, esto gracias quizás a Amazon también, que Correcto. difundió mucho el concepto de fulfillment by, básicamente, digamos, tercerizar esa operación de fulfillment, por lo menos en un inicio, incluso para aprender y entender después qué capacidades operativas, tecnológicas puede ir incorporando la empresa para eventualmente traer esa operación y resolverla de manera in-house. Entonces, hoy a nivel de tecnología en logística, estas soluciones digamos, outsourcing de fulfillment con total visibilidad de la gestión de los pedidos, con total visibilidad del stock, básicamente, digo, si bien uno está tercerizando la gestión del inventario y de las órdenes de pedido, el accountability sigue siendo de la misma, de la pyme, y el ownership del inventario sigue siendo de la pyme. Entonces, ahí entra a jugar el concepto precisamente de interoperabilidad. Y Claro. lo mismo después a nivel de gestión de última milla. Ahí hoy ya existen incluso hasta sistemas que permiten conectar de una vez con múltiples operadores logísticos, incluso que pueden llegar a no solo en el ámbito nacional, sino incluso cross-border, o sea, entregar internacionalmente de repente. De hecho, Amazon Fulfillment se trata también de un esquema así de inventario distribuido. Y como decía, con total accountability y ownership por parte de la pyme. Muy bien, perfecto. Pues estupendo. Pues nada, pues a mí un poquito también me gustaría resaltar un poco la importancia del ERP en todo esto, ¿no? O sea, estábamos hablando antes un poco bueno, dentro de esa estrategia de diversificación, ¿no? De canales de venta, pues hay un papel clave que desempeñan los sistemas ERP, ¿no?
Claro, ¿qué ocurre? Que el RP es la plataforma que de alguna manera tiene la capacidad de soportar y alimentar toda esta estrategia de multicanalidad, ¿no? Es decir, una empresa mayorista pues normalmente tiene una serie de canales ya establecidos. Bueno, muy habitualmente se trabaja en sectores como la alimentación, ¿no? Pues con equipos de comerciales en ruta que visitan a sus clientes, ¿no? Y bueno, hacen una visita profesional, periódica, semanal, cada X tiempo, ¿no? Pero hoy se pueden explorar otras vías también de vender, ¿no? Pues, por ejemplo, hay muchos mayoristas que ahora están empezando a explorar la venta por tienda física, que es algo que no habían explorado y hoy en día, dentro de ese deseo de vender más, ¿no? Pues se está explotando también la venta física. Esto es algo natural, ¿no? Porque muchas veces vemos como en los polígonos donde están los mayoristas, ¿no? Pues ocurren cosas, ¿no? Se empiezan a transformar. Viene un gran retailer, ¿no? Como el Leroy Merlin o como un Decathlon o cualquiera, ¿no? Y de repente tú con las manos en los bolsillos desde tu almacén estás viendo cómo se transforma y empiezan a aparecer señores y señoras tal a comprar y dices, pues ¿por qué no voy a vender yo mi producto, que es un producto que también quieren, ¿no? Y te pones con un B2C en tienda física en el mismo polígono, ¿no? O montas tiendas en el ámbito local, bueno, un canal de venta, ¿no? Otros canales de venta pues podrían ser pues lo que estamos comentando, ¿no? Que es en lo que nos vamos a centrar, el tema del e-commerce, un e-commerce B2B, B2C, etcétera, etcétera. Bueno, en esa estrategia de diversificación de ventas, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy importante abordar, ¿no? Que es la digitalización de todos los canales, ¿no? Es decir, el e-commerce ya de por sí es un canal digital, ¿no? Pero también tenemos que digitalizar pues a los equipos comerciales que visitan a los clientes, ¿de acuerdo? Porque de hecho de esa manera pues la venta B2B tradicional pues también mejora en calidad, ¿no? O por ejemplo, si montamos tiendas físicas tienen que estar conectadas en tiempo real con todo el sistema de gestión, tiene que ser algo muy natural, ¿no? Y hoy en día eso se hace sin ningún problema, ¿no? Y bueno, y en el caso del e-commerce pues es fundamental, como tú estabas comentando antes, ¿no? Que esté perfectamente integrado con el ERP y que todas a la vez, ¿no? Estén integradas con el ERP y el ERP tenga la capacidad, ¿no? Tenga la capacidad de optimizar todos los procesos que dan soporte a las operaciones, ¿no? Es decir, internamente organizar bien el almacén que es un bolsillo roto, ¿no? Que si no se gestiona bien, pues al final puede generar unos problemas de liquidez brutales, ¿no? Porque puedes estar comprando de una forma descoordinada con respecto a tu ritmo de ventas, con lo cual o pierdes oportunidades o al revés, estás comprando más de lo que eres capaz de hacer líquido y tienes problemas financieros de pago a proveedores. Bueno, todo esto, sobre todo cuanto más sofisticada sean los canales de ventas y más canales de ventas haya, más importante es que estén bien integrados con el sistema general de gestión que es el ERP, ¿no? Porque de esta forma vamos a ser capaces de conocer exactamente cuáles son las necesidades específicas de venta que tiene y de suministro que tiene cada canal de venta, ¿no? Los equipos comerciales en ruta, las tiendas físicas, el e-commerce B2B, el e-commerce B2C, que es muy diferente, como tú bien decías, a lo que es una relación B2B, ¿no? Y que muchas veces también se está abordando hoy en día, ¿no? Como diversificación de canales de venta. Entonces, bueno, todo esto es muy importante que en los procesos internos, ¿no? Que permiten tener un almacén sano, una política de compra sana, saneada, ¿no? Llegar también a buenos acuerdos de compra y también acuerdos de venta, ¿no? Con los clientes, pues se tiene que soportar logísticamente dentro de una plataforma ERP, que es lo que permite hacerlo. Y yo aquí quisiera resaltar la importancia, ¿no? De la integración, que también lo comentabas tú antes, ¿no? Cómo se tienen que integrar todas estas diferentes plataformas tecnológicas, ¿no? El e-commerce, las tiendas, los RPs, etcétera. Es muy importante y yo aquí sí quisiera empezar a explicar, ¿no? Que todo esto ha evolucionado mucho en los últimos años. Es decir, tradicionalmente las integraciones que se hacían con los e-commerce o con otras herramientas, ¿no? Que pudieran estar, herramientas de preventa, por ejemplo, ¿no? Que pudieran estar siendo utilizadas por pymes mayoristas, ¿no? Pues se hacía mediante integración vía ficheros, tareas programadas de envío, recepción de ficheros que eran muy frágiles, muy frágiles. Hoy en día ya nada se trabaja así, se trabaja con servicios web, con tecnologías muy seguras, muy estándar, que permiten que los fabricantes nos hablemos. Yo comentaba antes que desde Atisa hacemos RP, pero hoy en día sobre todo lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a transformarse digitalmente y a dar soluciones a sus problemas, ¿no? Las protagonicemos nosotros, las soluciones, o tenga que ser a través de partners, porque efectivamente hoy es más fácil que nunca que otras aplicaciones especializadas
en necesidades que también necesitan nuestros clientes, ¿no? Pues enlacen bien con el ERP, ¿no? Entonces, bueno, decir, para quien de los presentes, de la gente que nos escucha en offline, ¿no? En este webinar que estamos grabando, haya algunos que hayáis experimentado o intentado procesos de integración con e-commerce hace años o con otro tipo de soluciones, ¿no? Para esa estrategia de ventas con otros canales, ¿no? Que si habéis tenido experiencias negativas, deciros que todo esto ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día la integración entre sistemas es una cosa que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Como tantas cosas que estamos comentando aquí, ahora hablábamos de la logística, ¿no? La tecnología pues también ha tenido un crecimiento muy importante y bueno, pues esto lo que ha hecho es que entre bambalinas pues los fabricantes hayamos desarrollado alianzas, ¿no? Alianzas de colaboración que bueno, lo que hacen es facilitar las cosas a nuestros respectivos clientes, ¿no? Sí, ahí se me ocurrió, te escuchaba, Pablo, y se me ocurría preguntarte, porque al fin y al cabo, como dices, el ERP es el corazón de la gestión de de la organización. Entonces, cuando digo el corazón de la gestión es porque le da visibilidad, le da transparencia, le da capacidad de decisión. Ahí, ¿qué rol cumple o qué importancia le das a la información? Porque finalmente, como digo, es el corazón, toda la información fluye in and out del Sí. RP. Entonces, ¿qué importancia le das ahí a la información? Eso como primera pregunta. Después voy con otra. Perfecto, perfecto. No, me parece muy importante lo que dices porque de alguna manera, bueno, hemos hablado de cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, que el RP sea capaz de dar información a todos los sistemas satélite que pueda tener, como es un e-commerce o como es un sistema de preventa o como son las tiendas físicas, ¿no? Y al mismo tiempo de recepcionar la información. Eso ya de por sí es una automatización increíble de datos, ¿no? De flujo de datos y de procesos, ¿no? Lo cual nos lleva a un punto muy bueno que es la automatización de la entrada de datos, ¿no? De la entrada de datos en todos los sistemas que conforman este ecosistema, ¿no? Que comentabas tú antes. Pero claro, luego estamos en un contexto exigente de mercado, ¿no? Lo decíamos al principio, donde es importante que tomemos buenas decisiones, ¿no? Las pymes, mayoristas, B2B, tenemos que tomar buenas decisiones, ¿no? Porque los recursos son limitados, ¿no? Y cuando decidimos sobre nuestros recursos, tenemos que estar seguros de que invertimos en cosas que funcionan y que son rentables y que nos dan ingresos y lo hacen de forma rentable a la vez, ¿no? Entonces, ahí entramos en la importancia del dato, ¿no? La importancia del análisis del dato, la analítica del dato. Bueno, un RP, pues en gran medida lo que es no solamente una herramienta que te agiliza o te permite mejorar los procesos, sino que además te permite comprender lo que está pasando en tu negocio, ¿no? Y esto es tanto más importante cuanto más sofisticada sea la naturaleza de nuestro negocio. Entonces, cuando hablamos de diversificación de canales de venta, que es una estrategia lógica que hoy en día están abordando las empresas B2B, ¿no? También hablamos de que estamos haciendo que nuestra empresa sea más sofisticada, tiene más canales de venta, ¿no? Y canales muy diferentes en tipo de ingresos que generan y el tipo de gastos que generan. No son lo mismo los gastos que tiene un equipo de comerciales en ruta, ¿vale? O que genera un equipo de comerciales en ruta, que los gastos que genera una tienda física, por ejemplo, ¿no? Que los gastos que genera un e-commerce, que seguramente son más bajos, ¿no? Los gastos fijos y variables, los de negocio, como decíamos antes, tema de la logística, ¿no? Que es subcontratada. Entonces, hay que entender bien exactamente cuál es la relación gastos-ingresos de cada canal específico y la rentabilidad específica de cada canal, para así saber cuál funciona mejor, dónde hay que invertir, dónde hay que desinvertir. Bueno, pues todo esto nos lo permite hacer el RP, ¿no? El RP te permite identificar cada canal de venta y comprender exactamente cómo se está ganando o cómo se está perdiendo en cada canal de venta. Es decir, podríamos perfectamente, mediante un sistema contable bien montado, estar entendiendo cómo de rentable es el B2B, cómo de rentable es el B2C, los equipos de comerciales en venta, en ruta, las tiendas físicas, todo eso quedaría perfectamente monitorizado y de forma automática. Se trataría de, a través de sistemas de contabilidad analítica, contabilidad de costes, emitir informes que te dan toda esta información, ¿no? Tanto a nivel de gastos como a nivel de ingresos. Y por otra parte, también es fundamental, cuando ya entramos en estructuras más sofisticadas, ¿no? Trabajar con el concepto de planificación, ¿no? De planificación presupuestaria. Es decir, hacer un ejercicio de proyección hacia el ejercicio entrante, ¿no? De cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a ingresar y qué rentabilidad específica creemos que vamos a tener en cada canal.
Porque esa planificación presupuestaria, una planificación presupuestaria de gastos, de ingresos, de flujos de caja también, porque no es lo mismo gastar e ingresar que cobrar y pagar. Los flujos de caja son diferentes normalmente en tiempo a los flujos de venta y de pago, ¿no? Y de gasto. Entonces, bueno, los sistemas de planificación presupuestaria nos sirven para esto, ¿no? Nos sirven para crear una planificación y a partir de ahí montar tu estructura financiera, ¿no? Y claro, son muchas las empresas que querrían hacer planificación presupuestaria. Sin embargo, se encuentran con el inconveniente, ¿no?, de que esto es difícil de hacer, ¿no? Si no tienes una herramienta profesional que esté diseñada para eso, porque lo tienes que hacer con hojas de cálculo, ¿no?, lo cual lo hace prácticamente inviable porque están aisladas del sistema de información, ¿no? O además, aunque lo consigas hacer, no tienes un control de desviaciones en tiempo real con respecto a lo que tú habías previsto y lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues con un sistema RP vas a poder planificar la corriente de gastos y de ingresos que te va a generar cada canal de venta en el ejercicio entrante y de esta manera montar una estructura financiera que te permita soportar el ejercicio. Y no solamente eso, sino también controlar desviaciones, de forma que si las realizaciones no se corresponden con lo que tenías previsto, las puedes detectar en tiempo para poder reaccionar. Reaccionar y si hay gaps, es decir, si hay agujeros, si hay una línea de ingresos que no funciona como tú pensabas, ¿no?, o hay una línea de gastos que se te ha disparado, pues que puedas reaccionar financieramente a tiempo, es decir, buscar recursos financieros en bancos, en proveedores, en socios, etcétera, ¿no? Y no solamente recursos financieros, es que esto te sirve como alarma, ¿no?, de si está habiendo malas prácticas operativas, porque a lo mejor estamos ingresando más tarde porque, no sé, ha entrado un director comercial que se ha vuelto medio loco y está dando unas formas de pago que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, te permite desde la finanza, ¿no?, desde la parte administrativa y financiera, detectar problemas operativos y, por tanto, ayudar a tener un mejor comportamiento operativo. Bueno, pues todo esto son cosas que con un sistema RP se configuran de una forma relativamente sencilla, ¿no? Y una vez configurado, pues ya está funcionando de una manera automatizada, ¿no? Claro, finalmente, en este caso, la tecnología sirve como estandarización de procesos. Después podemos hablar, quizá en otro capítulo, pero podríamos hablar incluso de cómo personalizarlo, de cómo personalizar en base a los procesos existentes. Pero eso me lleva a la otra pregunta que tenía en mente por algo que mencionaste antes, que es, en tu experiencia, a veces es muy fácil caer en la tentación de querer cuando la empresa no cuenta con tecnología, por ejemplo, para hacer planificación financiera, Sí, digamos, querer que la tecnología, que el RP, la solución de RP que se está implementando, haga lo mismo que venía haciendo en un Excel. claro. Suele ser, normalmente uno se Sí, sí, encuentra sí, con sí. esas situaciones. Digamos, en tu experiencia, ¿es así? ¿Ocurre? Quizá cómo la empresa le puede dar la vuelta precisamente para ver a la tecnología como una oportunidad para profesionalizar la gestión, como bien decías antes, Correcto. y no solo profesionalizarla, sino sobre todo simplificarla, porque al fin y al cabo el objetivo es, como decías antes, lo voy a decir de esta manera, vender más con menos o con lo mismo. Correcto. Y eso es generar apalancamiento, generar sinergia. Por eso la Correcto, sí. pregunta, ¿cómo darle vuelta a esa Clarísimo. situación? Claro, efectivamente, sí. Vamos a ver, yo creo que los RPs, los sistemas de Business Intelligence, todo ese tipo de tecnologías de las que estamos hablando hoy, ¿no? Pues lo que te permiten es identificar los procesos, simplificarlos, como acabas de comentar, ¿no? Y estandarizarlos, lo que me parece muy importante, el concepto de estandarización, que es algo que va muy reñido con el trabajo en hojas de cálculo, como tú comentabas, ¿no? Las hojas de cálculo, ya sea para soportar flujos de trabajo o para hacer reporting, tienen una fragilidad total, ¿no? O sea, es una fragilidad muy grande porque dependen de muchísimas formulaciones, de muchos detalles que son muy difíciles de manejar para una persona o por un equipo de personas, ¿no? Luego, por otra parte, son cautivos de las personas que las realizan, porque en las empresas hay flujo, hay rotación de colaboradores, ¿no? Con lo cual, al final, si siempre trabajamos con hojas de cálculo, cada vez que se va alguien, se va todo el conocimiento y el que entra luego tiene que empezar otra vez de cero. Entonces, bueno, es muy importante, por tanto, que tengamos herramientas como los RPs que te permiten aprovechar toda la experiencia que el fabricante del RP ha ido recogiendo después de muchos años de trabajo con empresas del sector del usuario, ¿no?
Y además de eso, además de permitirle eso, también permite explotar la información de una manera muy profunda, como acabamos de comentar, ¿no? Y me parece importante, y lo quería comentar, quería comentar dos cositas más para ya antes de acabar, que ya vamos un poquito con los minutos donde estaba fijando, ¿no? Quería comentar dos cositas más relacionadas con esto que comentabas, ¿no? Una es cómo los business intelligence complementan a los sistemas de RP. Y luego hablar también de la democratización del acceso a la tecnología, que creo que es importante que hablemos también de este tema, ¿no? El Business Intelligence es una herramienta que complementa a los sistemas de RP y además es una herramienta que hoy funciona para la pyme, que es una cosa que me interesa, que creo que es interesante que destaquemos aquí, ¿no? Porque se tienden a asociar con el mundo de la gran empresa y es una tecnología que hoy se ha hecho ya pues muy apta para la pyme, ¿no? Claro, un RP da toda la información que yo acabo de comentar, ¿no? De planificación, de control de desviaciones, tal. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente el usuario natural del RP no es quien toma decisiones, o sea, no es la directora general de una empresa, ni es el director comercial, normalmente es el área administrativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos reportings al final generan muchas dependencias, ¿no? Porque la directora general pues está esperando a que le llegue el reporting, pues normalmente una vez al mes. Suele ser un reporting que queda estancado y normalmente se queda pobre, es decir, no evoluciona, ¿no? Y se queda muy limitado. Y bueno, crea muchas dependencias, ¿no? Independientemente de las posibilidades que tenga el software RP, muchas veces el uso que se hace de RP hace que sea limitado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el Business Intelligence. El Business Intelligence es una herramienta que lo que hace es poner en el bolsillo de la dirección de la empresa, la información de negocio de una forma gráfica, intuitiva. Cuando digo en el bolsillo me refiero a que lo puedes ver en el teléfono móvil o lo puedes ver en tu ordenador todas las mañanas, es decir, es responsive, ¿no? De forma que tú todos los días vas a poder toda la información de ventas, de compras, de almacén, la información de finanzas, pérdidas y ganancias, analítica, centros de coste, de cómo se comportan cada una de esas líneas de negocio. Lo vas a poder ver en tu móvil, en 10 minutos mientras te tomas un café, en tiempo real o de forma sincronizada un día, vas a ver toda la información de negocio. No solamente la vas a ver tú como directora general, sino que también lo va a ver los mandos directivos con los que tú quieras compartir esa información. Y eso lo que permite es compartir visión, mayor alineamiento entre quienes tienen que tomar decisiones y, por tanto, un proceso de toma de decisiones mucho mejor informado, mucho más alineado y que con una probabilidad de llegar a decisiones correctas mucho más importante, ¿no? Entonces, creo que esto es lo importante de un sistema de Business Intelligence. Te da amigabilidad, gráficos, tiempo real, ¿no? Y todo de una forma que no dependes de nadie, porque es automático. Tú tienes, siempre que te metes, pues tienes toda la información de negocio ahí puesta, ¿no? Y claro, y decía yo, y el BEI, claro, tendemos a identificarlo con la gran empresa, ¿no? Bueno, pues aquí entra un último punto que a mí me parece que es importante que comentemos también, ¿no, Alberto? Que es el de ese concepto que suena mucho en foros, ¿no? De democratización del acceso a la tecnología, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? ¿Y por qué hoy la pyme puede acceder a la tecnología de una manera que antes no podía acceder? Bueno, pues básicamente esto está muy relacionado con los modelos de pago por uso en la nube y con los modelos de la nube, ¿no? Tú conoces, Norberto, conocemos un poquito por edad que hasta no hace mucho el único modelo que había de comercialización de software y más de software como el RP, ¿no? Y ese software tan core, ¿no? De negocio, era el modelo on-premise o de compra de licencias. O sea, lo que quería decir es que tú tenías que comprarte un programa y lo tenías que instalar en un servidor tuyo, ¿no? Y bueno, pues hacías una compra de verdad y luego pagabas un mantenimiento anual, pero tú habías comprado un programa. Tenías comprado una licencia y lo podías usar independientemente de que luego tú tuvieras un mantenimiento o no lo tuvieras, ¿no? Claro, esto hacía que la compra era un desembolso de dinero pues más o menos importante en función de lo que estuvieras comprando, ¿no? Pero normalmente en proporción a la empresa pues era una inversión importante, ¿no? Claro, el pago por uso ha revolucionado todo esto, ¿no? Ha sido un cambio de paradigma porque tú ahora ya no tienes que comprar aquello que necesitas, sino que simplemente pagas una mensualidad por usar lo que necesitas. Entonces, para mí esto es una diferencia clave, ¿no? Porque te estás capitalizando, sigues capitalizándote desde un punto de vista de que estás incorporando una herramienta productiva a tu sistema, ¿no? Igual que antes, pero ahora en vez de hacerlo mediante un modelo de compra, de capitalización de activos, lo estás haciendo mediante un modelo de gasto. Es decir, tú lo que estás haciendo desde un punto de vista empresarial no es invirtiendo, sino que es gastando. Pero, sin embargo, un gasto mensual, fiscalmente, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de lo que estás usando, es algo que tiene un retorno de inversión, ¿no? Porque es una inversión
inversión, es estructura productiva, ¿no? Lo que estás incorporando. Entonces, claro, el coste económico es mucho más inmediato. No tiene nada que ver comprar una cosa, comprar un coche, con alquilar una cosa, alquilar un coche. Pues aquí lo mismo, pagas una mensualidad y además ya no está instalado en un servidor tuyo que tienes que mantener, sino que está instalado en servidores que estás subcontratando. Bueno, de alguna manera hay todas unas sinergias ahí que abaratan mucho el acceso a la tecnología. Prácticamente lo que queda como de peso económico inmediato es el servicio de acompañamiento. Claro, porque hace falta para este tipo de productos un servicio de acompañamiento para que las cosas se hagan bien, como tú decías al principio, ¿no? Depende del estadio en que estemos, hay una venta consultiva que identifica que es la mejor solución que tú necesitas en este momento, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es muy importante porque además lo que permite es que sigas haciendo una transformación vertical, profunda en tus procesos, pero además también más horizontal, porque como tienes el dinero disponible para hacer una transformación mayor en pago por uso, es decir, si tú antes tenías dinero solamente para invertir en RP, por ejemplo, ¿no? Ahora puedes invertir en RP y además también en e-commerce o además también en SGA, por ejemplo, un sistema de gestión de almacenes. Es decir, vas a poder hacer una transformación más horizontal. Por eso creo que esto es lo que creo que es la democratización del acceso a la tecnología. Es decir, que gracias a las modalidades de pago por uso que hay hoy en día, vas a poder hacer una transformación mayor. Es decir, en más áreas, vas a poder digitalizar más áreas de las que podías hacer antes, ¿no? Y además los retornos de inversión van llegando pues de una manera mucho más fluida, ¿no? Porque el gasto también es más repartido, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo crítico, ¿no? Y que es marca de los días que estamos viviendo, ¿no? Y es algo que creo que tenemos que comprender bien, porque nos pone en la posición, ¿no? A todas las empresas de abordar procesos de transformación, pues, importantes, ¿no? Sí, coincido. Creo que esto último que acabas de decir responde el título del webinar que habíamos planteado. Sí. Digamos, básicamente, cómo dominar el B2B en la era digital. Principalmente, la tecnología está disponible, el acceso es fácil. Estos modelos como de pago por uso o de suscripción, digo, reduce la necesidad de inversión presupuestaria por parte de la empresa. Y ni que hablar que reduce también los tiempos de implementación, con lo cual esto que mencionabas, se puede ver o se puede materializar ese retorno sobre la inversión en otros plazos todavía más cortos. Y hablando de roadmap, también otro concepto del mundo de la tecnología, que es donde le permite a la empresa también iterar, lo voy a decir de esta manera, cuando digo iterar es aprender y aplicar lo aprendido, pero de manera cada vez más rápida. Entonces, nada, es una estrategia ganadora por parte de la empresa. Así que hay acceso a producto, hay acceso a tecnología, hay los beneficios de la estandarización de procesos y del know-how que ya trae el partner tecnológico, en este caso, por ejemplo, Datisa o Easy Commerce, cada uno en su área de expertise, para acompañar a la pyme precisamente en ese proceso, como decía, de iteración o de aprendizaje para dominar en la era digital. Sí, totalmente, Norberto. Yo un poco, a mí me gusta siempre un poquito cerrar este tipo de conversaciones, ¿no? Que son conversaciones que estamos teniendo tú y yo, pero en el fondo estamos teniendo con todos los que nos están escuchando, ¿no? Con animar a la gente a explorar esto, ¿no? Porque el mundo de la tecnología cambia mucho y constantemente y más rápido que nunca, ¿no? Y bueno, hablar con empresas como e-commerce, como Datisa, que somos empresas consultoras, fundamentalmente, somos desarrolladores, pero también consultoras, estamos implementando todos los días, ¿no? Y estamos escuchando necesidades de todos los días de las empresas que trabajan con nosotros, ¿no? Pues creo que en sí mismo es algo que aporta valor a cualquier empresa que tenga inquietud por transformarse, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a los que nos estáis escuchando que si tenéis inquietud por cualquiera de los temas que hemos hablado hoy, nosotros estamos a vuestra disposición. Os podemos contar qué es lo que están haciendo actualmente las empresas que están destacando en sectores del mundo B2B, ¿no? Cómo las estamos ayudando a transformarse digitalmente, ¿no? Cómo podemos ayudar a hacer una transformación lógica, ¿no? De acuerdo con los recursos y con los estadios en los que se esté en cada momento, ¿no? Y bueno, quedamos a vuestra disposición en ese sentido. Es algo
mucho más sencillo de lo que muchas veces se cree, porque son procesos que se pueden ordenar de una forma muy, muy lógica, ¿no? Cuando hay una experiencia y un know-how detrás. Y por otra parte, lo que comentábamos ahora Norberto y yo, ¿no? Que esa democratización de la tecnología que está habiendo y los modelos de pago por uso hacen que todo esto sea abordable económicamente por cualquier pyme, ¿no? Entonces, bueno, animaros un poquito a conversar con profesionales como las empresas que estamos hoy con vosotros, ¿no? Y conocer el mercado bueno, pues ver un poquito esos retos que nos pone encima de la mesa hoy el mundo moderno, cómo entre todos podemos convertirlos en fortalezas gracias a las oportunidades que esconden, ¿no? Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias Pues y estamos a la orden, estamos a disposición de los que quieran contactarnos, como mencionabas, para resolver cualquier inquietud. gracias a ti, Norberto, y bueno, que tengáis buen día, buena tarde, según la hora a la que nos escuchéis. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias a todos.